Buenas tardes, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, su capítulo 2, del 1 al 11. Leo la toda suficiente palabra de Dios. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos a orar. Amado Dios, que moras en las alturas de los cielos, gracias te damos, Señor, por la bendición que tú nos das de poder estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque aunque tu palabra es santa, todopoderosa, tú tienes a bien, Señor, que nosotros, pecadores, mediante la intercesión de tu Hijo Jesucristo, podamos estudiar tu palabra. Oh Señor, te pedimos que tu Santo Espíritu nos asista en esta hora. Y como acabamos de cantar en el himno, tú puedas venir, Señor, y quemar con tu fuego santo cada una de nuestras almas. Y tu palabra de poder, Señor, pueda exaltar la gloria de Cristo. Y nosotros podamos caer humillados delante de Él y reconocer que nuestro Señor Jesucristo merece toda la honra, toda la gloria y todo el honor. Te alabamos en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Quizás este es un pasaje bastante conocido y alude a un himno que quizás en tiempos del apóstol Pablo se cantaba, donde se exaltaba totalmente la gloria del Señor. Vamos primeramente a pensar
Y quiero repetir lo que desde estas conferencias se ha repetido: estamos en guerra. Y vamos a pensar, hermanos, en una formación que tuvieron los grupos del ejército romano. Y yo en la conferencia en el escudo de la fe se las mostré, y es la conferencia es la táctica del testudo, o también se llama comúnmente la formación de la tortuga. En esta formación de la tortuga, un grupo de soldados romanos se unían, ponían sus escudos, se cubrían todos de forma sincronizada, tenían que caminar de manera sincronizada, y generalmente ellos, si estaban tomando alguna ciudad amurallada, se acercaban con bastante lentitud. Pero cada paso que ellos daban tenía que tener ellos, cada uno de los soldados, tener la conciencia de que cualquier espacio que ellos pudieran provocar en esa formación era mortal. Desde la muralla, los soldados enemigos podían tirar saetas ardientes, o también podían derramar aceite caliente sobre esos soldados. Y si ellos no acomodaban bien su escudo, una saeta que hiriera un soldado, o una porción de aceite caliente que cayera sobre el cuerpo de algún soldado, provocaba que toda la formación se desbaratara, siendo fatal esta forma de desbaratar la formación, perdiendo la vida cada uno de estos soldados. Ustedes me preguntarán, ¿qué tiene que ver esta plática de la milicia romana con este pasaje que acabamos de leer? Hermanos, todos estos soldados tenían que seguir cuidadosamente una instrucción. Tenían que pensar en una misma estrategia. Y tenían que tener, así como Pablo lo expresó en este pasaje, un mismo sentir. Porque si no lo tenían, era un fracaso total. Pero si estos soldados tenían ese mismo sentir, la estrategia militar tenía éxito. Si el Señor nos ayuda, hermanos, el día de hoy vamos a estudiar a la luz de este pasaje el sermón titulado El mismo sentir de Cristo. Y nuestro versículo clave, y hagan de cuenta que va a ser la hélice el centro de una hélice, va a ser el versículo 5, que nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y lo vamos a ver a partir de 3 puntos. El punto número 1 va a ser los resultados del sentir de Cristo. Número 2, la esencia del sentir de Cristo. Y el número 3, la manifestación gloriosa del sentir de Cristo.
Hermanos, la expresión mismo sentir es una palabra que el apóstol Pablo repite 4 veces en la carta a los Filipenses. Y como muchos teólogos podrían decir que esta es la epístola del gozo, también nosotros en este sermón podríamos decir que es la epístola de la unidad en Cristo. Hermanos, ¿qué significa el sentir de Cristo? El sentir de Cristo es compartir una mentalidad que nace de la fe en Cristo. El apóstol Pablo, en una de sus cartas, nos dice: ustedes deben de tener la mente ¿de quién? De Cristo. Y esta mentalidad de Cristo, nosotros podemos caracterizarla en algunos puntos. Humildad sobre el ego. Hermanos, el orgullo no solamente es fanfarronear. El orgullo es el monstruo de las 1000 cabezas. Nosotros, aún pensando que somos humildes, podemos ser un monstruo orgulloso. Entonces, hermanos, el sentir de Cristo es humildad sobre el ego. Servicio ante un estatus. Hermanos, en nuestras iglesias, no importa nuestra preparación académica, nuestra condición social, nuestra condición física, nuestra belleza física. Nosotros ante Dios somos iguales, somos parte del pueblo de Dios y tenemos que sentir, y valga la redundancia, sentir el sentir de Cristo. También tenemos que tener unidad ante la competencia y debemos de ser obedientes al ejemplo de Cristo. Hermanos, vamos a mencionar dónde el apóstol Pablo habla del sentir de Cristo. Filipenses 1:27 dice: tengáis el mismo sentir en el Señor. Filipenses 2:2, tened el mismo sentir, el mismo amor. 2:5, tened el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Filipenses 4:2, sintiendo lo mismo en el Señor. Hermanos, la iglesia del Señor está llamada a tener el mismo sentir en Cristo. La identidad de la iglesia de Cristo es tener su mismo sentir. Y cuando nosotros dejamos que el orgullo crezca, la iglesia del Señor deja de perder su esencia. Hermanos, vamos al primer punto y vamos a ver los resultados del sentir de Cristo. Me llama la atención, hermanos, cómo el apóstol Pablo empieza el capítulo 2 con 2 palabras: por tanto. Esas palabras, por tanto, es un puente entre el capítulo 1 y el capítulo 2. Ese por tanto está asociado
con el contexto de Filipenses 1. Y vamos a buscar el versículo 27 y nos dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe el evangelio. Y aquí quiero resaltar, comportéis como es digno. ¿Y cómo nos vamos a comportar? Como es digno. Y ahora sí vayamos al versículo 1 del capítulo 2. Por tanto, conducidos como Cristo. Dice, pero ¿cómo lo vamos a manifestar? Si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Ese, por tanto, nos abre la puerta a conocer estas motivaciones espirituales derivadas de cómo nos debemos conducir de una manera digna del Evangelio. Y esas son evidencias de que la iglesia tiene el mismo sentir de Cristo. ¿Y cuáles son esas motivaciones espirituales? Si hay, pues, alguna consolación en Cristo. Dios es el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación, según se menciona en 2 de Corintios 1:3. Hermanos, la consolación que nos dio Cristo al salvarnos debe de ser una consolación compartida que la iglesia debe de practicar. Acabamos de ver que estamos en batalla espiritual. Un soldado nunca está sonriente en el campo de batalla. Un soldado sufre. La iglesia es hospital de la fe, donde la medicina y el ungüento de la consolación debe de ser vertida para aquel que se encuentra desalentado. También, hermanos, otra motivación espiritual que está en este capítulo, en este versículo 1 del capítulo 2, es si algún consuelo de amor. En Juan 13:34, nuestro Señor Jesucristo dice, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Hermanos, la iglesia de Cristo está unida en el amor de Cristo, que es el vínculo perfecto. Y nosotros nos debemos de entregar en amor. No un amor sentimental, es un amor que imita a Cristo. Y aquí hay un peligro contra nuestro orgullo al dar este amor. El amor nos hace vulnerables al darlo. El verdadero amor de Cristo duele. Pero ese es el amor que Dios nos manda a dar. Y Él nos dice, y en esto conocerán que sois mis discípulos. ¿En qué? En que os améis unos a otros. También otra motivación espiritual es si alguna comunión del Espíritu.
Hermanos, nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Debemos de vivir en comunión. Debemos de dolernos con los que se duelen, gozarnos con los que se gozan. Aquel que es carpintero y se da un martillazo en el dedo, le duelen hasta las orejas y hasta el dedo gordo del pie. La iglesia del Señor debe de ser así. Estamos unidos por el Espíritu. Y esa es una motivación espiritual grande. Y luego dice, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia. Lucas 6:36 nos dice, sed misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. La misericordia, hermanos, desarma el juicio y construye puentes. Y Dios nos ayude, hermanos, a conducirnos de una manera digna del Evangelio. Me llama la atención cómo el apóstol Pablo menciona estas 4 motivaciones espirituales. Dice, si algún, consciente de que como seres humanos pecadores es difícil que nosotros las ejerzamos. Pero pidamos al Señor que nos ayude a dar estos frutos para que nos presentemos ante el Señor como una iglesia digna del Evangelio de Cristo y que nos conduzcamos conforme a lo que Él nos instruye. Pero también hay una advertencia, hermanos. Versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Es difícil, hermanos, que nosotros podamos distinguir en nuestros hermanos esas 4 motivaciones espirituales. Pero es muy fácil, hermanos, que nosotros podamos ver lo que Pablo reprende. Y aquí podemos ver la contienda, la vanagloria y el egoísmo. El apóstol Pablo le está escribiendo a una iglesia real. Ciertamente le está escribiendo a la comunidad de los santos, pero también le está escribiendo a hombres y mujeres que están luchando contra su pecado. Y podríamos pensar idealmente que la iglesia es el cuerpo perfecto de Cristo. Pero realmente no lo es. Y Dios tiene misericordia al tenernos aquí. Todavía a pesar de lo que somos. Porque somos catalizadores de contiendas. Somos tan sensibles, hermanos, que al menor detallito ya estamos armando un problema aquí. Hermanos, también somos tan orgullosos que nos gusta que nos vean, que nos gusta destacar, que nos gusta ser admirados. Y en lugar de compartir, en lugar de abrir la mano, nosotros la cerramos a aquel que lo necesita.
incluso a pesar de los que se dicen ser nuestros hermanos en Cristo. Y el apóstol Pablo dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Y él da el antídoto aquí. Antes bien, con humildad. Hermanos, ¿sí saben cuál es el sentir de Cristo? ¿Y cuál saben que debemos tener el mismo sentir de Cristo? Debemos de ser humildes. La humildad no es opcional. La humildad debe ser una evidencia clara en nuestras vidas de que somos hijos de Dios. Cuando somos humildes, la contienda, la vanagloria y el egoísmo desaparece. En una farmacia no vamos a encontrar pastillas de humildad, ni haciendo ejercicios en las mañanas vamos a ser humildes. ¿Saben cuándo vamos a empezar a ser humildes? Cuando veamos a Cristo y estemos dispuestos a verlos. A medida, hermanos, que nosotros vamos creciendo en la fe, tenemos que ver con más amor, con más pasión, ese sacrificio perfecto de Cristo. No es nada más, ya vi la cruz y ya soy humilde. Hermano, tienes toda una vida para ser como Cristo. Toda una vida para seguir su ejemplo de humildad. Hermanos, el día de hoy tienen la oportunidad de continuar o empezar a caminar a ser humilde como lo es Cristo. Y debes de tener ese mismo sentir con Él. La iglesia debe de ser de un mismo sentir con Cristo. Y esto me lleva al siguiente punto. Vamos a ver la esencia del mismo sentir de Cristo y vamos a ver al Cristo mismo dándonos su ejemplo. Versículo 5 nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, este domingo nosotros celebramos esto, la humillación de Cristo. Pero esto es una parte de la vida cristiana. Yo creo que es una parte fácil. La siguiente es lo difícil, tiene que ser como Él. Y el apóstol Pablo aquí nos dice cómo nuestro Señor Jesucristo se humilló. Y con la ayuda del Señor vamos a ver este mismo sentir. Hermanos, este pasaje
afirma de que Cristo es Dios. Juan 1:1 nos dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El origen de Cristo no comenzó en un pesebre de Belén. Él es eterno con el Padre. Es Dios mismo. Y aquí hay algo interesante, hermanos. Y es un ejemplo para nosotros. Y él dice en el versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo, aunque era plenamente Dios, por amor a nosotros, por amor a su pueblo, despreció esto. Y en el versículo 7 nos dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hermanos, veamos nuestra realidad. Cristo se hizo hombre, ¿no? Y aquí el apóstol Pablo, ¿qué dice de la condición de hombre? Es una condición de humillación. Entonces, ¿por qué nos creemos? ¿Por qué nos enorgullecemos? Si delante del Señor somos simplemente hombres. Solo a Dios la gloria. Cristo solo es digno. Y dice la palabra del Señor, este pasaje glorioso. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Un siervo es un esclavo. Nosotros como hombres somos esclavos. Y fíjense, hermanos, si nosotros nos consideramos esclavos de Dios, tenemos el lugar más digno de la humanidad. Eso hizo el Señor Jesucristo. Él se humilló. En nuestra sociedad, hermanos, el honor y el estatus es algo importante. Pero en Cristo encontramos que la grandeza está en el servicio y en la humillación. Pero por otra parte, hermanos, también la humillación de Cristo está caracterizada en la obediencia. Versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, la humillación de Cristo cubre su nacimiento. Él no nació en la clínica más cara, no lo atendió el obstetra más renombrado, ni se alojó en el mejor hotel. También, hermanos, él tuvo una vida de sufrimiento. No tuvo lugar donde estar. Él dijo, las aves tienen sus nidos,
Las zorras tienen sus cuevas, mas el Hijo del Hombre no tiene un lugar ni donde poner su cabeza. ¿Acaso eso no es humillación? Hermanos, su muerte murió como el peor de los criminales. Su tumba era prestada. La humillación de Cristo cubre su encarnación, su nacimiento, su vida, su muerte y su sepultura. Hermanos, gracias a Dios por esa bendita humillación que a Él le plació hacerla por nosotros. Y si ya Cristo se humilló por salvar a su pueblo, ¿por qué nos cuesta tanto seguir su ejemplo? Hermanos, en esta humillación de Cristo vemos algo que es que no entra en el ser humano. ¿Cómo alguien puede ser rey sirviendo? Ahorita los que les gusta la política quieren llegar a estar en eminencia no para servir, sino para que les sirvan. ¿Sí recuerdan ustedes, hermanos, cuando los discípulos del Señor se peleaban por quién era el mayor? ¿Y cómo los reprendió el Señor y les dijo: ustedes no van a seguir ese modelo que el mundo sigue? Ustedes, para que puedan ser los mayores, tienen que ser los que más sirven. Hermanos, el mundo nos hace ver que nosotros tenemos que subir, no importa arriba de quién nos subamos, no importa arriba de quién pasemos. Somos bastante egoístas, somos ególatras y no nos importa destacar a pesar de lo que hagamos. Pero el Señor no es así. Ahora, hermanos, nuestro Señor nos enseña en este pasaje a que nosotros debemos de renunciar a nuestros derechos legítimos. Nos enseña también, hermanos, que debemos de servir con humildad. Y nos enseña también que debemos de abrazar el sufrimiento para que la gloria de Cristo sea exaltada. Vamos a pasar al punto número 3, mis hermanos, y vamos a ver el resultado glorioso del mismo sentir de Cristo. Hermanos, los fariseos pensaban que con la muerte de Cristo se iba a acabar todo. Pero aquí vemos que la humillación de Cristo no fue el final, sino que fue el camino supremo a su exaltación. Y hermanos, con este ejemplo nosotros redefinimos el significado de la verdadera grandeza. Y vemos, hermanos, en el versículo 8, y dice, versículo 9 dice, y el cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Tras la humillación de la cruz,
Dios responde con un acto de justicia y poder. Lo exaltó hasta lo sumo. Hermanos, para el ámbito espiritual, para los hijos de Dios, la exaltación no se gana con orgullo, sino con humildad. Lucas 14:11 nos dice que el que se humilla será exaltado. Gloria al Cristo que se humilló por salvar a su pueblo. Y nosotros, si somos parte de su pueblo, tenemos que humillarnos delante de Él. Dios nos enseñe a humillarnos. Y Dios nos humille. Y Dios permita que nos humillemos de una manera suave. Pero si a Dios le place que nosotros nos humillemos de una manera dura, que así sea, para que Él rompa también esa coraza de orgullo que rodea nuestro corazón y nos vista de una verdadera coraza de justicia. Mis amados hermanos, solamente con un corazón humillado nosotros podemos darle una adoración sincera a nuestro Señor Jesucristo. Dejemos, hermanos, nuestras vestiduras de orgullo y vanidad. Y así como nuestro Señor se despojó de su gloria, nosotros nos despojemos de ese amor a nosotros mismos y empecemos a amarle a Él. Versículo 10 nos dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Hermanos, el nombre de Jesús no son palabras mágicas. El nombre de Jesús es el reconocimiento de su autoridad sobre lo celestial, lo terrenal y todo lo que existe. Isaías 45:23 nos dice, a Él se doblará toda rodilla. Hermanos, y si nosotros doblamos toda rodilla delante del Señor, estamos reconociendo también su divinidad y su señorío sobre nosotros. La adoración a Cristo no es opcional, hermanos. Un día sus enemigos también lo adorarán, aunque sea un breve tiempo. Se arrodillarán delante de Él antes de ser echados al infierno, pero reconocerán que Él es el Señor. Me da terror pensar que sea yo considerado enemigo de Dios. Entonces, para evitar eso, debemos de clamar a Cristo por arrepentimiento y fe y adorarle a Él desde ahora y deleitarnos en su adoración y reconocer que Jesús es el Señor. Hermanos, ¿cuál respuesta nosotros debemos de tener al reconocer que Jesús es el Señor? Debemos de humillarnos delante de Él y manifestar esa humillación en el trato con los demás, en el trato en nuestra iglesia.
Acuérdense que solamente nosotros tenemos que humillarnos delante del Señor y después de ello daremos fruto. No somos árboles estériles. Tenemos que mostrar que en realidad nuestra alma se humilla delante de nuestro Dios. Hermanos, debemos de tener una adoración integral al Señor. La alabanza no solo es en los cultos. El apóstol Pablo nos dice, si pues bebéis o coméis, hacedlo para la gloria de Dios. Nuestra adoración es integral en todo lo que hagamos. Hagamos todo para la gloria del Señor. También, hermanos, debemos de obedecer de una manera radical. No para obtener la salvación, sino como una consecuencia de que nuestros corazones han sido cambiados. El apóstol Pablo, hablándole a los Efesios, dice que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Quiénes? Aquellos que han sido salvos por gracia. Y debemos de testificar, hermanos, quién es nuestro Señor, donde estemos. Y vamos a ir concluyendo con nuestras aplicaciones, hermanos. Como iglesia del Señor, debemos de priorizar la humildad sobre la competencia. En nuestras iglesias, hermanos, no es competencia de lucir nuestros dones. No es decir yo soy mejor líder que tú. Ni podemos decir yo predico mejor que tú. Acuérdense, somos siervos. ¿Y la gloria de quién la tiene? Cristo. Solo Cristo. Nosotros solo somos siervos que lo exaltamos y humillémonos delante de Él. No ser elitistas. Somos el cuerpo del Señor. No menospreciar a nadie por su condición social, su estatus académico, su conocimiento teológico. Somos el cuerpo del Señor, edificados sobre el mismo fundamento. Y para el creyente, hermanos, debemos de vivir con mentalidad de siervo. Hay veces, hermanos, que nos va a tocar renunciar a nuestros derechos por priorizar el bien común. Pedir al Señor que nos ayude a rechazar la vanagloria, a buscar la admiración, a orar para que Dios nos quite el orgullo, para que Dios también nos identifique a ver nuestras manifestaciones de orgullo. Porque yo les puedo decir que soy muy humilde, pero ustedes detectan otra cosa. Y viene a mi mente lo que el salmista David decía en el Salmo 19, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Esconde
a tus siervos de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Hermanos, tenemos una lucha con nuestro orgullo tremendo. Y Dios permita que cuando en nosotros ese monstruo del orgullo se quiera levantar, nosotros podamos ver con reverencia la gloria de Cristo y humillarnos delante de Él. En Filipenses 2:3 hay una manera en que nosotros podemos practicar nuestra humildad. Quiero leer, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Y aquí está lo difícil, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Hermanos, si nosotros decimos ya vernos humillados delante del Señor, debemos de manifestar esa humillación también siendo humildes delante de nuestros hermanos. Despojarnos de nosotros mismos, amar sin intereses ocultos. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros decimos amar a alguien, pero por detrás sabemos que este hermano nos va a beneficiar? Y muchas veces, hermanos, cuando ya recibimos el favor, ya ni lo volteamos a ver, porque ya nos sirvió. Guardémonos de eso. Dios tenga misericordia de nosotros. Y recordar siempre, hermanos, que la adoración no solamente es aproximadamente 4 o 5 horas un domingo en el día del Señor. Debemos de adorar todo el tiempo. Hermanos, el ejemplo de Cristo es inalcanzable. El ejemplo de Cristo es sublime. Debemos de darle gracias a Dios por la vida que Dios nos está dando el día de hoy. ¿Y saben por qué? Porque tenemos oportunidad de practicar el mismo sentir de Cristo. Lleguemos, hermanos, a ser como Cristo. En el mismo Efesios nos dice, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Y quiero terminar con esas palabras de nuestro Señor Jesucristo que dice, venid a mí, todos los trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Y aprended de mí, que soy, ¿qué? Manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermanos, si eres orgulloso, tu orgullo te va a cansar, te va a fatigar. Y esto es bueno en comparación con lo que nos espera si seguimos manteniendo nuestro orgullo. Ese orgullo nos puede llevar al infierno. Entonces, aprendamos a ser humildes como Cristo, mansos como Él, para que nuestras almas puedan descansar. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, te damos por ese ejemplo sublime de humillación. Gracias, Padre Celestial, porque a ti te plació humillarte para salvar a tu pueblo de sus pecados. Oh Padre amado, ayúdanos a ser como Cristo. Ayúdanos a hallar descanso en Él. Ayúdanos, Señor,
a seguir sus pisadas. Padre amado, te rogamos que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino cumpla el propósito para la cual tú le enviaste. Y desde ahora, si así te place, ayúdanos a desear tener el mismo sentir que hubo también en Cristo al despojarse, humillarse, morir en una cruz. Pero también, Señor, que exaltemos a Jesucristo por ese sentir, dándole la honra y la gloria en todo tiempo con nuestras vidas. Bendito sea tu nombre, Señor, en Cristo Jesús. Amén.